Decíamos, vamos a estudiar principalmente tres, que ha comentado ya en la clase anterior. ¿Cuáles eran? A ver. Mensajero. ¿Tú? ¿Qué estás rezando? De transferencia y el ribosomal. Esos son los más conocidos, pero por eso existen hasta 9 tipos de RNA mensajeros. Perdón, de RNAs. Pero otro que también vamos a mencionar el día de hoy es el SN, el RNA SN, que es Small Nuclear, que es pequeño nuclear, porque va a participar en esta fiesta. Entonces, lo que vamos al día básicamente a estudiar, todos los RNA que hemos indicado, los tres, el mensajero, y cómo se llama, y también de transferencia, van a participar en la expresión, pues básicamente cómo se convierte la información genética en proteínas. De alguna manera todos van a participar en eso. Pero hoy día vamos a ver básicamente el mensajero, porque es el que va a servir para llevar la información desde el núcleo, desde el DNA, hasta la síntesis de la proteína, que es en el ribosoma, que es en el citoplasma. Entonces, esta etapa se denomina entonces, transcripción y tiene un proceso un poquito también complejo. La transcripción es distinta en los procariontes y en los eucariontes. Tienen algunos puntos de coincidencia, pero tienen otras partes que son distintas. Acá podemos ver así, de una manera muy somera, muy general, pero no por eso importante, lo podemos ver panorámicamente. ¿Cómo se diferencia? Miren, esta es una procarionte, una bacteria, no tiene núcleo, es un procarionte. Y por lo tanto, su DNA se va a transcribir en un mismo espacio en el cual se va a dar la transcripción. En un mismo espacio se va a dar la transcripción y también la transducción, o la traducción, o la transducción, como quieran llamar. ¿Qué quiere decir? La copia o la transcripción de la información del DNA al RNA y después del RNA hacia las proteínas. Todo se va a dar en un mismo ambiente, en un mismo espacio. ¿Por qué? Porque no hay una separación de núcleo. Y esto se va a dar en forma simultánea. O sea, tan pronto como se está produciendo el RNA mensajero, por otro lado, se está ya traduciendo por los ribosomas en el mismo lugar y generando las proteínas en el mismo tiempo, de manera simultánea. ¿Ya? Entonces, es muy rápido. Acordémonos que la bacteria tiene un metabolismo bastante rápido, tiene una vida bastante breve, por cierto. Esto se va a dar muy rápido, en el mismo espacio y de manera simultánea. Y tiene sus propias enzimas, sus propias características. Mientras que en el caso de la célula eucarionte, cierre por favor. En el caso de la célula eucarionte, sabemos que tenemos un núcleo y por lo tanto, esta información de transcripción se va a dar en el núcleo, DNA a RNA. Pero este RNA que se va a transcribir, no es exactamente el mismo que va a salir, sino que va a sufrir un proceso de maduración dentro del núcleo. Y pasado este proceso de maduración, está acá como 5-capping, RNA splicing y 3 poliadenilación. Todo este proceso de maduración va a hacer que cuando ya esté listo, maduro, pueda exportarse hacia el citosol y allí convertirse en proteína por el proceso que se llama transducción. ¿Cierto? Entonces, son diferentes, ¿no es cierto? Podemos ver claramente que hay diferencias. No solamente en el espacio, sino en la complejidad del proceso. ¿Ya? Y entonces aquí hay varios conceptos que vamos a poder revisar. Por ejemplo, que en el DNA del procarionte, la información que se tiene en el DNA es la misma que se va a transcribir, o más bien la complementaria, ¿no es cierto?, que se va a transcribir. Sin embargo, miren, y esta es la misma que va a salir. Aquí la información es mucho más grande, se va a transcribir así, pero cuando madure ese RNA, va a perder información que va a estar, digamos, quedándose.
En la maduración va a haber eso, un recortamiento de la información. ¿Por qué? Porque la información que está en el DNA, algunas van a servir para la síntesis de proteínas y otras no. Las que sí van a ser codificantes, que van a producir proteínas, se denominan exones. Y las que son fragmentos de secuencias que no van a ser codificados, no van a ser producidos, no van a convertirse en proteínas, se denominan intrones. Cuando se hace una primera transcripción, entonces, esta molécula inmadura va a poseer la información tanto de los exones, que son estos oscuritos, como la de los intrones, que son las partes claritas. Pero en los procesos de maduración de este transcrito de RNA primario, ¿no?, se van a eliminar. Se va a eliminar esta información de los intrones y solo va a quedar la información de los exones. Y se le va a agregar una estructura, nosotros tenemos 5' que se llama la capucha del RNA, y una cola, la cola de polía. Esos son los cambios que va a sufrir para poder convertirse en un RNA maduro y poder llegar hacia el citosol. Muy bien. Otra cosa que podemos, que habíamos comentado antes en la diapositiva anterior, es que tienen 3 diferentes enzimas. Los procariontes tienen una RNA polimerasa nada más. En cambio acá nosotros los eucariontes tenemos hasta 4. En algunos libros se encuentran 3 nada más, pero en realidad son 4 porque la mitocondrial también es otra, distinta. Entonces, las RNA polimerasas que tenemos los eucariontes son estas. Y cada una de ellas va a tener un tipo distinto de RNA que van a producir. Vean ahí, la número 1, la polimerasa número 1, que se encuentra en el nucleolo, va a producir básicamente las unidades de RNA ribosomal. O sea, no van a codificar para proteínas, sino para el RNA ribosomal, a excepción de la unidad 5S, que es una unidad ribosomal. La RNA polimerasa 2 es la que sí va a servir para sintetizar o transcribir el RNA mensajero. Y también algunos otros RNA nucleares pequeños. La RNA polimerasa 3 también se encuentra en el núcleo, básicamente para transcribir el RNA de transferencia. Y también la subunidad 5S de los ribosómicos. Y otros RNA pequeños que no vamos a comentar ahora. Pero sabemos que la mitocondria también tiene su propio DNA distinto al del núcleo de la célula. Tiene su propio DNA la mitocondria. Y por lo tanto también tiene su propia polimerasa. Y hace un proceso aparte. Es más, la mitocondria tiene un código genético ligeramente distinto al código genético que conocemos, o que vamos a ver después en la etapa de traducción. ¿Ya? Bueno, lo que queremos señalar es esto, los 3 tipos, y la que ahora, para la síntesis del RNA mensajero, nos va a acompañar es esta, la 2. ¿Ya? Muy bien. Y estas son las cosas que debemos recordar en la transcripción de los eucariotas. Primero, que ocurre en el núcleo y no está acoplada a la traducción, como en el caso de los procariontes, que hemos visto que se da en forma simultánea. Aquí no. Aquí solamente la transcripción en el núcleo y la traducción se dará después en el citoplasma. Requiere la remodelación de la cromatina, obviamente, porque la cromatina es el DNA que está súper enrollado, que está formando nucleosomas, está enrollado con proteínas. Hemos visto, ¿se acuerdan? Una presentación donde está el octámero de las histonas está rodeado por 2 vueltas de DNA. ¿Se acuerdan? La presentamos aquí en video. Ya se olvidaron. De la clase anterior. ¿Ya? Así está empaquetado, formando estos nucleosomas. Y está súper empaquetado, súper enrollado. Eso se tiene que desenrollar para que pueda accederse al DNA. Entonces tiene que haber una remodelación de la cromatina. En la regulación de la transcripción intervienen secuencias potenciadoras o silenciadoras y además los promotores.
¿Qué quiere decir? Que en un gen que se va a transcribir para formar un RNA mensajero, además de la secuencia que se va a transcribir, que va a dar origen al RNA mensajero, hay otras secuencias previas, otras secuencias anteriores a esta. Y esas secuencias son las denominadas de los promotores, que son muy importantes porque son los que van a dar inicio, porque van a permitir que las enzimas reconozcan quién es el gen que se va a transcribir. Y hay otras regiones que se llaman potenciadores o silenciadores, que van a acelerar esta transcripción o que la van a suprimir. ¿Ya? Esas son las secuencias que van a participar. La secuencia propiamente dicha, la que se va a transcribir, la secuencia de los promotores, que son los que van a identificar y formar el complejo de iniciación, ¿no? Y esas regiones que se llaman potenciadoras o silenciadoras, que van a, así como los efectores alostéricos, van a ayudar, van a estimular para que o sea más rápido o sea más lenta la transcripción. Por eso se llaman potenciadores o silenciadores. Muy bien. Otro concepto, los RNA mensajeros eucarióticos necesitan un procesamiento, que ya más o menos hemos dicho de qué se trata, ¿no? Para dar recién los RNA mensajeros maduros. Y ya vimos en el cuadrito anterior que existen 3 tipos de RNA polimerasas. Miren, así bien sencillito, bien sencillito. Acá el complejo de la RNA polimerasa 2. Se va desenrollando. Por este canal van entrando las nucleoproteínas, los nucleótidos trifosfatados. Se van separando, se separan estas, el DNA acá se separa. Se utiliza este como plantilla. Cuando se separa esta horquilla, en el caso de la transcripción, solamente se va a transcribir uno de los dos lados. En el caso de la replicación, se tenían que duplicar, ¿no es cierto? Acá no. Acá vamos a transcribir la información. Pero la información que tiene sentido, la secuencia que tiene la información para la proteína, solo está en uno de los dos lados. Y la otra solamente es su protección, su capa. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta vendría a ser la secuencia que va a transcribirse, también llamada la secuencia con sentido, que tiene sentido. Y va a ser el molde precisamente. ¿Sí? Sobre esta, entonces va a empezar a pegar los nucleótidos y va a ir formando un híbrido pequeño nada más, de DNA con RNA. Y conforme ya va creciendo, se va a ir saliendo el nuevo RNA, y solamente una pequeña fracción va a seguir permaneciendo como híbrido, de los que van ingresando acá. Va creciendo la cadena y va saliendo por acá. Híbrido de RNA y DNA, 8 pares de bases más o menos. El sitio activo está por acá. Y esta es la dirección de la transcripción. Así se está leyendo, en ese sentido. Por acá va saliendo la hebra, por acá ya se va cerrando. Esta es la hebra 9. ¿Ya? Muy bien. Decíamos que hay una secuencia que tiene la información del gen que se va a transcribir, la información de la proteína. Y hay otra secuencia que es la secuencia promotora. ¿Qué quiere decir secuencia promotora? Como todo promotor es el que promueve, el que da inicio a algo, es el que va a desencadenar, el que va a decir, a partir de acá empieza la transcripción. ¿Ya? Por eso se llama secuencia promotora, que da inicio, que va a avisar, a partir de acá se hace. Y en los procariotas tiene una presentación y en los promotores de los eucariotas es diferente, es un poquito más complejo. En los promotores eucariotas existen 2 sitios promotores. Aquí vamos a ver un par de conceptos. Primero, en toda esta secuencia del DNA
¿Qué vemos ahí? Decíamos que hay una parte que se va a transcribir donde está la parte de la información, la parte donde está la información de la proteína. Donde empieza esa parte, a ese punto se le llama el punto +1. Ahí es donde se va a poner el primer nucleótido. Eso es lo primero que se va a sintetizar a partir. Lo anterior es el promotor. A partir de acá se va a empezar a transcribir el RNA. Y eso se le llama posición del nucleótido +1. Ese es el primer nucleótido. Y aquí hay una numeración que se tiene por convención. Los nucleótidos, el orden, la secuencia que va a ir así, va a ser 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y a partir de acá va a ser -1, -2, -3, -4. O sea, lo que no se transcribe va con un número negativo para acá. Lo que está en la región del promotor. A esto se le llama. Ustedes han visto las películas cuando hablan del río, que están pasando el río y vamos a ir a buscar a fulano, vamos a ir río arriba o río abajo. Esa frasecita, ¿qué significa? Vamos a ir río abajo, quiere decir que el río corre, yo voy a ir a buscarlo y puedo hacer el río. Y si voy a ir río arriba, es que voy a ir contra. Ese es el mismo concepto que se usa en el argot de la transcripción y también de la replicación. Los elementos que están de este punto para acá se le llama corriente arriba o upstream, y los que están por acá, corriente abajo o downstream. Downstream. Corriente arriba, corriente abajo. Entonces, así se elementos, corriente arriba, elementos, corriente abajo. A partir de este punto. Los promotores están por acá. Corriente arriba. En el caso, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo todos o hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿Todos de acuerdo? Ya, perfecto. Los promotores, ahora, que se encuentran en el caso de los procariontes, tienen dos lugares que se encuentran corriente arriba. Uno se va a encontrar en una posición -10 y el otro -35. Esa es la aplicación que van a tener. Y la función del promotor es precisamente esa. En esos lugares es donde se van a unir, se van a ser reconocidos por la enzima, y una vez que se una a ese lugar, va a contar si se quiere, y va a ser, ya, a partir de acá, cuento 10 para abajo, aquí empiezo. Eso es lo que hace la enzima. Ubica la región promotora -35, la región promotora -10, y a partir de acá, cuenta 10 para abajo, ahí está mi +1. A partir de acá transcribo. ¿Ya? Estas son las dos regiones promotoras, estos son los espacios que se encuentran entre promotores. Estos son promotor 1, promotor 2. Estas son una secuencia, esta es otra secuencia. Para diferentes tipos de proteínas. Son ejemplos. Este es digamos un gen. Este es un gen, esta es la posición +1, aquí está un espaciador de DNA, aquí empieza la transcripción. Esta es la primera región promotora y esta es la segunda región promotora. Siempre hay esto. Estas regiones promotoras no son exactas. No son exactas. Se habla generalmente, ustedes van a encontrar en lugares promotores la famosa caja TATA. La caja TATA. TATA. ¿Qué quiere decir? Timina, adenina. Timina, adenina. Esa es una región promotora de consenso que se encuentra muy frecuentemente, pero no es la única. En el caso de los procariontes vamos a utilizar esa caja, estas dos, ¿no? Y la RNA polimerasa va a reconocer esto a través de una proteína que se llama una proteína sigma. Y va a reconocer esto y va a poder empezar ahí. Una vez que reconoce esto, reconoce cuál es el inicio de la transcripción y empieza su transcripción. En el caso de nosotros, nuestro promotor es un poquito más complicado. Acá está nuestro punto 1, inicio de la transcripción. Miren, ¿ve? Acá tenemos nosotros también una caja TATA, que no es exactamente igual a la de los procariotes. Puede tener una caja TATA, pero también puede tener otros lugares promotores.
como este de acá, que es la caja GC. GC, o esta, la CCCAT, la CCAT. En algunos genes, basta con que esté esto, caja tata y todo esto, y se reconoce. En otros genes pueden estar estos dos y se reconocen. En otros genes pueden estar los tres. En estos genes pueden no estar este y pueden estar estos dos. Dependiendo de esto, de quiénes estén, va a ser más lenta o más rápida la transcripción, más fuerte o más lenta la transcripción. ¿Ya? Y estas son las proteínas o los factores que van a reconocer a estas secuencias. ¿Qué quiere decir? Esta es la información que está en el DNA, ¿no es cierto? Las secuencias específicas, caja TATA, caja GC y esta caja CAT, ¿no? Eso es lo que está escrito en el DNA. Pero ¿cómo es que la célula reconoce esas secuencias? Con unas proteínas específicas que se llaman en este caso la SP1, ¿no? Esta es la proteína de unión a la caja TATA, porque se une ahí, proteína de unión a la caja TATA, la SP1 que reconoce esta secuencia, y esta de acá, que es el carboxil terminal, el factor del carboxil terminal. Este de acá es una proteína, un factor que se encuentra en la polimerasa. ¿Ya? Estas son las proteínas que van a reconocer. Ellas vienen y se pegan. Una vez que se pegan ahí, reconocen esta secuencia, ellas llaman, así como los factores quimiotácticos, llaman a la enzima polimerasa para que se inicie el proceso. Ellas son las que van a circular. ¿Se acuerdan cuando vimos anteriormente que el RNA tenía surcos y algunas proteínas estaban caminando por esos surcos, iban avanzando, que tenían sus sitios de unión, sus dominios de unión al DNA? Ellas son las que circulan por ahí. Cuando encuentran estos lugares expuestos, se pegan ahí y llaman. Primero son las que se pegan estas. La Tata Binding Protein, proteína de unión a la caja Tata, es la que se va a poner primero. A esto se le llaman por esos factores basales. Son los que van a reconocer y los que van a dar inicio. ¿Dónde? En el lugar promotor. Van a reconocer el lugar promotor del DNA y ahí se van a pegar y van a dar inicio a la transcripción. ¿Ya? Preguntas. Estoy seguro que aquí va a decir bastantes preguntas. Vamos a centrarnos en este tema, en los promotores de los eucariotas. Tres tipos de promotores. El más común, la caja TATA. No es el único, pero también esta. La GC y la A. Preguntas. O yo empiezo a preguntar. Los tres promotores, doctor, si o sea, están presentes por la razón de que si están los tres presentes, la que va a actuar es la primera, la caja TATA, la de amarilla, o en el caso, porque usted mencionó que hay veces, o sea, hay ocasiones en que o están las tres, o están dos, o está una. Entonces, si es que está solamente una, esta va a actuar y va a ser el punto de inicio para la transcripción. Sí. Pero si están las tres, la que va a primar va a ser la amarilla, la caja TATA amarilla. No es que haya que prime una de ellas en realidad. Algunos genes están determinados así, o sea, necesitan los dos elementos. Algunos genes necesitan que estén presentes los tres elementos. Otros genes necesitan que estén uno de ellos. Lo que sí se sabe es de que cuando hay más de estos promotores, aparentemente hay una transcripción más fuerte. Pero todos participan de igual manera. Cuando falta digamos, está esta secuencia presente en el gen ya reconocida y viene su proteína correspondiente, se tiene que formar todo el complejo. Si se requiere que estén los dos tienen que estar con sus respectivas proteínas para que pueda iniciarse la transcripción. Tienen que ser reconocidos los dos. ¿Ya? Lo que decíamos es que existe mucha variedad en ese sentido. En un trabajo que vi ahí había un estudio de 200 genes nada más,
no son muchos, son 200 genes, de los cuales más o menos un 20%, un 25%, solamente en el sitio promotor estaba este. En otro 25% de genes, solamente estaba este. En otro tanto de 30% de genes estaban los 3 completos. O sea, son diferentes maneras como se puede presentar un gen. O sea, un gen va a requerir o va a tener las 3 secuencias, otros solamente van a tener 2, otros solamente van a tener 1. ¿Ya? Ok. Otra pregunta. Lo único que podemos, lo que quiero que quede claro aquí es primero la numeración. Corriente arriba, corriente abajo. El más 1, inicio de la transcripción. Todo lo que está antes, corriente arriba, son promotores. Aquí también, y no están graficados acá, por este lado se encuentran ¿qué? Los potenciadores y también los silenciadores, si es que los hubiera. ¿Ya? Pero esta es la región que se transcribe. Muy bien. Pasemos al siguiente. Este no es un ratoncito, por si acaso, aunque parece. Bien, aquí está el comienzo de la transcripción. Punto 1. Caja tata. Acá estamos hablando solamente de eucariotes, ya no vamos a olvidar de los procariotes. Caja tata. Aquí hay otros, un punto de unión donde se va a pegar todo el complejo. Todo esto es el complejo de la RNA polimerasa 2. No es una enzima, es todo un complejo, son más de 50 proteínas. No las vamos a conocer a todas. Son un montón. Y no se conoce bien, se conoce la función de algunos de ellos, y su secuencia, y cómo participan, pero no se conoce la función exacta de todos ellos. ¿Ya? Se conoce de varias de ellas, pero no de todas. ¿No? Lo que sí se sabe es que todos van uniéndose. Primero llega uno de ellos, el más importante quizás, ¿no? El factor de transcripción 2D, que está asociado con la proteína de unión a la caja tata. La proteína que reconoce esta secuencia. Ellos son los que se van a pegar acá. Vienen primero, se pegan acá, y una vez que se pegan, empiezan a pegarse todos los demás. Viene uno, viene el otro, viene todo, y se arma todo el complejo. Lo que reconocen son justamente eso: la proteína de unión a la caja tata, la Tata Binding Protein, TBP. Ella es la que se une junto con el factor 2D. Ellos son los que dan inicio a todo el proceso. Después viene la RNA polimerasa y vienen todas las otras proteínas para formar todo este gran complejo. Y acá, ¿qué es lo que vamos a indicar? Miren, esta es la secuencia de transcripción, la caja tata, y miren, aquí en la caja tata se va a formar esto. Se va a formar el complejo, y la caja tata se forma, la caja tata está más o menos, en el caso de los eucariotes, entre 25 y 30, o sea, entre menos 25 y menos 30. Ahí está más o menos su ubicación. Entonces, cuando se une, se forma el complejo acá, y ya el complejo sabe que más o menos dónde se tiene que iniciar la transcripción. Pero miren, habíamos dicho que existen otras secuencias que no están en los promotores, que se llaman potenciadores, también enhancers en inglés, enhancer le llaman en inglés, o también silenciadores, que van a hacer que esto se transcriba más rápido o más lento. Son estos, amplificadores. Y estos no necesariamente están cerquita, pueden estar recontra lejos, a varios miles de nucleótidos de lejos. Sin embargo, como el DNA se dobla y todo lo demás, una vez que se une con su proteína activadora, estos enhancers, se unen con su proteína activadora, miren, se puede doblar y aún así actuar sobre el complejo para que esta transcripción sea o más rápida o más lenta. ¿Ya? Y ahora vamos a verlo, cómo es que se forma este complejo de iniciación. ¿Ya? Porque yo sé que me gustan los dibujitos. Ahí están los actores. ¿Ya?
los factores de transcripción. Diferentes proteínas que son factores de transcripción. La RNA polimerasa, que es la enzima que va a efectuar el trabajo. El ATP, porque se necesita energía para este proceso de síntesis, porque se van a formar enlaces fosfodiésteros, ¿no es cierto? Y aquí empieza. Este es el DNA, miren, esta parte más clarita, que ya no estamos viendo ahorita, es la unidad de transcripción, o sea, lo que se va a transcribir. Ahí está la caja tata. Hasta acá esto es lo que se va a transcribir, ¿no? La caja tata está separadita. ¿Cuánto? Más o menos entre menos 25. Menos 25 a 30. Menos 25, menos 30, por ahí. De menos 25, menos 30, ahí está la caja tata en el caso de los eucariotas. Más allá, región enhancer, amplificadora. Este de acá, miren, el factor 2. Factor de transcripción 2D. Transcription factor. Recuérdense por el nombre y se van a acordar de las letras, todo. Transcription factor 2. 2D. Este es el grandazo, es el factor de transcripción D, que en realidad está constituido por otras varias unidades, ¿ya? Pero que no vienen al caso. Como yo, es muy complejo para estudiarlo ahí. Pero tiene otra partecita, que es el que está por acá chiquitito, que es la proteína de unión, ¿no?, a la caja tata. Por eso se llama TBP, Tata Binding Protein. Ahí está, TBP. Ellos son los que van a reconocer a la caja tata. Ellos son los que empiezan todo. Cuando ya se unen, entonces ya empiezan a venir los otros factores. El A, el B, factor de transcripción A, el B, empiezan a armar todo el complejo. Y viene nuestra amiga la RNA polimerasa. Que miren dónde se ensambla. Todo el complejo está acá adelante, sobre la caja tata, ¿no es cierto? Y la RNA polimerasa se va más acá, ¿no?, donde va a estar el inicio de la transcripción. Vienen otras proteínas para completar el trabajo. Hay muchos factores, como digo, que participan acá. No se conocen todos, no se conoce la función de todos, pero se sabe más o menos cómo está ensamblado. Y ahí viene el desencadenante, el ATP. ¿El ATP qué va a hacer? Va a fosforilar. Miren cómo corre. Miren que ya le dio el despegue. Va a correr nada más, dejando su RNA hasta que llega a un punto de terminación. Y una vez que termina, se separa tanto el complejo, todo el complejo se separa y queda el transcrito primario de RNA. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Se arma el complejo. Aquí no ha estado la participación de este amigo, ¿no es cierto? En otros videos se ve la participación de este amigo. Pero normalmente se arma todo el complejo y después se empieza a avanzar. Cuando viene se arma todo el complejo, a eso se le llama complejo cerrado todavía no se abre la hebra. Se necesita que venga el ATP, y el ATP lo que va es fosforilar una porción del complejo. Esa fosforilación del complejo es lo que va a iniciar recién el complejo, va a permitir que empiece a abrirse la hebra de DNA y empiece el trabajo de transcripción y empiece a formarse lo que acabamos de ver. ¿Ya? Aquí está lo que hemos visto. Más 1, menos 30, se forma todo el complejo. Acá está, miren, se fosforiló, y una vez que se fosforila recién se vuelve activa y empieza la fase de elongación, empieza la transcripción. ¿Quiénes son los factores cruciales acá? La unión de TBP, que es la proteína de unión a la caja tata, y el factor 2D. De ellos sí tienen que acordarse.
ellos dos, que son los que van a dar inicio. Hay una actividad helicasa también, que es el factor 2H, que es la que va a ir abriendo para que pueda ir avanzando. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Esta es una versión bien resumida de la transcripción. ¿Ya? Para no complicar mucho el tema con la secuencia de factores que intervienen para formar este complejo final. Porque esta no es una clase de biología molecular. ¿Ya? Preguntas, por favor. Hoy empiezo a preguntar. Sí. ¿Quién va a desfosforilar? ¿Perdón? El ATP va a desfosforilar. No, va a fosforilar. Va a fosforilar, pero aquí, o sea, a todo el complejo o a la enzima, por donde. La enzima tiene una colita, si se quiere. Hay una parte de la enzima específica que tiene bastantes OHs y es ahí donde se va a fosforilar. Y ahorita no recuerdo el nombre específicamente de esta subunidad. Son muchas. Pero esa es la que va a permitir el inicio, ya de que empiece a funcionar. Ahora, esto va a seguir hasta que encuentre un lugar, una señal, así como hay una señal de inicio, también hay una señal de final. Cuando encuentre esa señal de final, ahí se va a detener. Se va a detener y se va a desensamblar todo el complejo. Y en vista de que no hay preguntas, a la siguiente. Justamente esto, la terminación de la transcripción. La terminación de la transcripción en los eucariotas realmente no se sabe, no se conoce, no se está seguro. Todavía no se está definida. Así que lo único que conocemos, a ciencia cierta, es cómo se termina en los procariontes. Y ese es el modelo que estamos utilizando actualmente. Cómo es que los procariontes terminan su transcripción. ¿Y qué es lo que se sabe? Se sabe que hay dos tipos de terminación. Una terminación independiente de la proteína Rho y otra que es dependiente de la proteína Rho. Muy bien, y esta es la primera, terminación Rho independiente. Esta es la secuencia, imagínense este RNA que se ha transcrito, ahí está, no está la polimerasa para que no estorbe. Llega un momento en que va a encontrar unas secuencias palindrómicas. ¿Se acuerdan que hablamos de que vimos que era una secuencia palindrómica? Una secuencia que tú la veías, la podías leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y eran exactamente iguales. Esa es una secuencia palindrómica. Bueno, al final de la transcripción va a encontrar unas secuencias de ese tipo, secuencias palindrómicas, pero que van a estar interrumpidas por una secuencia cualquiera. Estas rojitas son las palindrómicas, perdón, estas amarillitas son las palindrómicas que se están generando. Y estas son secuencias cualquiera. Una vez que se han generado estas, miren, como son palindrómicas, son complementarias. Entonces, ¿qué van a hacer? Este RNA se va a unir y va a formar una doble hebra. A esto se le llama un bucle. Y este bucle además va a ir seguido los siguientes nucleótidos que van a hacer. Aquí en el caso del DNA va a ser un montón de A, adenina, 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 adenina. ¿Y qué se va a convertir? En el caso del RNA, uracilo, 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 uracilo. Estas uniones entre adenina y uracilo, que son las que van a mantener al RNA nuevo, lo van a mantener pegado aquí, estas uniones son inestables. ¿Ya? Y van a hacer que espontáneamente se desprende, se despegue este híbrido y el RNA quede suelto. Ese mecanismo es el que emplean muchos genes para terminarse. Secuencia palindrómica seguida por una secuencia poli-A, o sea, de poliadenina. Ese es uno. Y la otra es prácticamente la misma, pero con la presencia de una proteína que se llama Rho, que básicamente lo que hace es
es una enzima que va paseándose acá por el nuevo RNA hasta que encuentra esta secuencia del bucle y a partir de ahí corta y lo libera. Es una helicasa. ¿Ya? Aquí está. Forma exactamente lo mismo, pero viene la proteína, esta proteína Rho, y empieza a romper estas uniones, porque es una helicasa. Y al romperlas, deja libre el nuevo fragmento de DNA y todo el complejo de RNA se desarma, se desensambla y ya puede quedarse para su siguiente paso, que es su paso de maduración. ¿Ya? ¿Okay? ¿Preguntas? Despierten por favor los que están durmiendo. Ay, Dios mío, jóvenes. Jóvenes. Muy bien, ya terminamos. ¿Qué les falta poco? ¿La luz? Es que si pongo la luz, No se ve. no se ve bien. Yo no apago la luz no para que se duerman, sino para que puedan ver mejor. Bueno, ya tienen que aprender ustedes mismos a gobernarse, pero no lo voy a aprender a luz para que no se duerman. Tampoco se ve, imagínense con luz. Imagínense con luz. Bueno, prestemos atención por favor para poder terminar, si no esto se prolonga mucho más. Próxima con lámpara. Ok. Decíamos entonces que este RNA que se está generando, que es el nuevo RNA, no va a salir como tal. Es heterogéneo. Antes se le llamaba RNA heterogéneo nuclear también. Se le llama transcrito primario también. RNA transcrito primario. Está en el núcleo y como hemos dicho, ¿qué cosa se ha transcrito? Los intrones y los exones. Pero para la síntesis de la proteína los intrones no nos sirven. Solamente los exones. Pero todo se ha transcrito bien. Secuencias codificales, exones. Secuencias intercaladas, intrones. Estos verdecitos vienen a ser los exones. Perdón, los intrones. Entonces, de 119 nucleótidos están de más acá. 40 y 403. En este caso, hay insulina de ratón. En el otro caso, miren, acá hay 2 intrones, 3 exones. A veces cuando ustedes vean las proteínas, ¿están viendo ahí? La estructura, así esta proteína tiene tantos intrones y tantos exones. Esa es la razón. Porque al momento de sintetizarse, así es como se genera. Eso significa que tengan intrones y exones. Miren, esta volúmina del pollo tiene mucho más intrones y exones. ¿Ya? Okay. ¿De qué se trata ahora? Simplemente de quitar todo lo que no se va a utilizar. Y a eso se le denomina splicing. Entonces, el splicing es justamente retirar esos fragmentos mediante un mecanismo enzimático para que queden maduras completamente. Y además de eso, en estos RNA, que todavía están jóvenes, como ustedes, van a encontrar que tiene una región, aparte de la región codificante, van a tener una región en la parte delantera que se llama la región líder y una región en la cola que se llama la trailer. La 5' es la líder y la 3' es la trailer. Ahora, en esta región líder va a haber una modificación. Se le tiene que agregar un casquete, que básicamente es una guanina modificada. Una 7-metilguanina, o una 7-metilguanosina, que se va a colocar en eso y eso le va a permitir ser reconocida. Cuando llegue al ribosoma, ser reconocida. Esa es la zona que se reconoce para iniciar la transducción. Así que acá se le tiene que agregar, por un lado. Y por otro lado, en la región del tráiler, se le tiene que agregar un sistema de protección. Porque resulta que cuando ellas salgan al citoplasma, al citosol, resulta que en el citosol hay ribonucleasas, exonucleasas, que van a agarrarlo y lo van a degradar si es que lo encuentran.
De hecho, hemos dicho que los RNA mensajeros no duran mucho tiempo, son fácilmente degradados. Entonces, ¿por qué? Porque hay nucleasas en el citoplasma. Entonces, cuando recién se forman, acá se le va a agregar una cola especial, una cola de poli-A, o sea, de adeninas, un montón de adeninas, bastantes adeninas. Esa cola le va a permitir protegerse de las exonucleasas citoplasmáticas para que no se lo degraden, para que no lo eliminen, para que no lo destruyan. ¿Ya? Esas son las modificaciones que va a sufrir. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todo junto, miren. Ahí está, secuencia codificante, el promotor que está adelante, que no se transcribe el promotor. La RNA polimerasa genera el RNA, le adiciona el CAP, que es lo que decíamos, el capuchoncito este, 7-metilguanosina, ahí está el CAP, que está de rosadito. Una adición de cola de poli-A, ahí está, en el extremo 3', ¿para qué? Para protegerse de las nucleasas. Y acá tiene sus exones y sus intrones. Entonces acá viene el mecanismo de RNA splicing, que es eliminación de intrones. Ahí es donde van a participar nuestras amigas el RNA-SN, el RNA pequeño nuclear. Se van a asociar con unas proteínas y van a ser las que van a realizar el splicing. La mayoría de genes eucarióticos está compuesto de numerosas secuencias cortas codificantes llamadas exones, intercaladas entre secuencias largas no codificantes llamadas intrones. La molécula del ARN inicial que se copió a partir de un gen incluye intrones y exones. Antes de que la molécula de ARN se utilice para producir proteínas, los intrones deben eliminarse por un proceso llamado maduración del ARN. Una estructura denominada espliciosoma juega un papel fundamental en la maduración del ARN. El espliciosoma está compuesto de diversas moléculas pequeñas llamadas snRNP. Estas moléculas están constituidas por proteínas y pequeñas moléculas de ARN. La formación del espliciosoma comienza cuando un tipo de snRNP se une al extremo 5' de un intrón y un tipo diferente se une al extremo 3' del mismo intrón. A continuación, otros snRNP interactúan con el complejo, poniendo en contacto los dos extremos del intrón y haciendo que el intrón forme un lazo. Esto también reúne a todos los snRNP para formar el espliciosoma completo. A continuación, se separa el intrón y los exones se juntan o se empalman. Entonces, se deshace el espliciosoma cuando se liberan los snRNP. Muy bien. Ese es el proceso de maduración que va a sufrir. Ese es el splicing. Y una vez que ya queda sin esos intrones, ya han sido eliminados los intrones, se va a quedar así. Lista para llegar al ribosoma y convertirse en una proteína. ¿Ya? Muy bien. Ya para terminar entonces, solamente este cuadro que nos va a permitir en una sola vista diferenciar cómo es la transcripción en procariotes y en eucariotes. Ahí está. Los procariotes, su ADN está menos condensado, no tienen histona su ADN. En cambio, los eucariotes sí lo tenemos. Los RNA mensajeros no son procesados en los procariotes, sino que apenas se sintetizan con la misma, están siendo traducidos en tiempo real, en forma simultánea. Mientras que acá van a sufrir un proceso de splicing, ¿no?, y de maduración en el núcleo para después recién salir al citoplasma. En el caso de los RNA procariotes, son policistrónicos. ¿Qué significa que son policistrónicos? Que en un solo RNA mensajero grande puede haber
codificación para varias proteínas juntas en un solo cocacho, pero proteínas que están relacionadas. Por ejemplo, una bacteria que se alimenta de lactosa va a necesitar todas las enzimas necesarias para el metabolismo de la lactosa. Entonces va a tener un operón, que es todo un grupo de genes que se llama operón lactosa, y cuando se sintetice su RNA, se va a sintetizar todos los genes necesarios para esa ruta metabólica. Y a eso se le llama RNA policistrónico, porque tiene varios genes ahí involucrados en un solo RNA. En el caso nuestro no es así. En el caso de nosotros solamente son monocistrónicos, o sea, solamente se va a sintetizar para un gen determinado, para una proteína determinada. ¿Ya? Vienen de uno en uno, con algunas excepciones. Ok, decíamos entonces que acá en el caso de los procariontes hay acoplamiento de la transcripción y de la transducción. Todo se va en forma simultánea. Se va transcribiendo el RNA, todavía no se termina de transcribir y ya se está traduciendo por otro lado. En el caso nuestro no es así. Tiene que madurar el RNA y salir al citoplasma, donde recién va a darse la transcripción. Los procariotas solamente tienen un tipo de RNA polimerasa. Nosotros tenemos 3. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Hablan ahora o quedan para siempre? Creo que van a caer para siempre. Muy bien. De una vez vayan al baño todos los que tengan que ir para empezar con el